Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Cómo están, muchachos? ¿Nos escuchan bien? Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchachos, esta es nuestra última sesión. Vamos a tratar de abordar, bueno, vamos a abordar todos los contenidos que nos faltan, no son muchos, pero bueno, es nuestra última clase del curso preuniversitario en la materia de lenguaje. Entonces vamos a aprovechar cada segundo, por favor. Alisten sus apuntes, sus celulares para capturar la pantalla, todos sus recursos. ¿Ok? El día miércoles habíamos estado revisando un poquito de lo que son los textos descriptivos. Habíamos visto que estos textos buscan describir a un objeto, un elemento, que a veces lo hacen de forma objetiva, describiendo tal cual es, y a veces de forma subjetiva, considerando algunas opiniones, sentimientos o percepciones muy internas, ¿no? Entonces, va de esa forma. Ahora, dentro de los textos descriptivos hay algunas características lingüísticas, es decir, que los textos descriptivos usualmente utilizan este tipo de palabras, este tipo de formas, porque necesitan para cumplir sus objetivos de descripción. Y una de las características es el uso de los adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Es un adjetivo que va a calificar a un objeto. Por ejemplo, yo puedo decir, esta manzana es de color rojo. Rojo es un adjetivo calificativo. Esta manzana es redonda, es otro adjetivo calificativo. Esta manzana pesa 150 gramos. Peso es otro. Puedo decir que es dulce, que es amarga, que es nutritiva, son adjetivos. Entonces, por lo que buscan los textos descriptivos, buscan cualificar, ¿no? Calificar algunos elementos. Luego, estos adjetivos calificativos van a tener un predominio de algunos verbos, principalmente de los verbos en pasado o en presente, porque cuando yo describo algo, utilizo verbos en presente o en pasado. Por ejemplo, esta manzana es roja, esta manzana tiene nutrientes, esta manzana es redonda. O puedo describir acciones. El niño juega en la cancha. Los estudiantes corren a la universidad. Entonces puedo utilizar tiempos. Usualmente usamos los tiempos presentes y pasados para describir, ¿no? Juegan o jugaron, la manzana era, nosotros estábamos. Entonces, tiempos pasados y presentes. También vamos a usar el uso de comparaciones y en algún caso el uso de metáforas, porque yo puedo utilizar eh, otros adjetivos, otros enunciados para que se me entienda mejor la descripción. Por ejemplo, yo puedo decir, era una manzana tan roja como la misma rosa. Ahí trato de comparar una manzana realmente roja, roja, un color muy intenso, muy bonito, ¿no? Entonces, hago comparaciones. Finalmente, voy a utilizar las oraciones copulativas, también llamadas atributivas. ¿Se acuerdan de cómo eran las oraciones copulativas? Hemos avanzado en tipos de oraciones. Estas oraciones atributivas eran las que estaban guiadas por los verbos atribuidos. Em, no, el verbo ser y el verbo estar. Y los verbos que están relacionados con estos, como parecer. Por ejemplo, yo puedo decir esta manzana es roja, esta manzana es grande, el niño es alto, la justicia es buena. Entonces, utilizo el verbo ser. O el verbo estar, que también es muy común, ¿no? La manzana está podrida, los niños están estudiando. Entonces, utiliza bastante estos verbos copulativos o atributivos. ¿Por qué? Ayudan mucho a describir situaciones o cosas. ¿Esta parte está clara, muchachos?
Buenísimo. Ahora, estos elementos de atribución de los textos descriptivos también pueden clasificarse de acuerdo a, ya no tanto a cómo voy a describir el objeto, sino qué tipo de objeto yo voy a describir. Por ejemplo, yo puedo describir cosas, puedo describir personas, puedo describir lugares. Entonces, aquí tenemos a las descripciones de tipo topográfica. ¿Qué es una descripción topográfica? Es aquella descripción que me va a describir un lugar. Puede ser de forma general o de forma muy específica. Por ejemplo, los niños caminaban en el Prado paceño, una gran avenida llena de tiendas, galerías y servicios para pasar un rato. Entonces describo cómo era, dónde se ubicaba en tal lugar, dónde, cómo era, cómo lucía. Era un lugar grande, hermoso, era un lugar escondido, era un lugar elegante. Yo describo cómo era el lugar. ¿Sí? Puede ser grande, puede ser pequeño. Por ejemplo, yo puedo describir la escena se desarrollaba en una oficina de 2 por 2, había un solo escritorio y un solo sillón y una sola planta que adornaba el lugar. Entonces, puedo hacer la descripción de cómo era el lugar. ¿Ok? Y luego tenemos a las descripciones prosográficas. ¿Qué son las descripciones prosográficas? Son aquellas que van a buscar describir la apariencia física de la persona. La apariencia física, es decir, los rasgos visibles. Por ejemplo, era una persona alta, baja, su tez era color blanca, tenía una nariz puntiaguda, sus orejas eran pequeñas, su cabello era rizado. Describo físicamente su cuerpo, su vestimenta y distintos aspectos, ¿sí? De cómo lucía la persona, ¿ok? Cómo se veía. Ahora, también existen las descripciones etopéyicas. Las etopéyicas, a diferencia de las prosográficas, estas van a buscar describir aspectos no visibles de la persona. Cosas como la personalidad, la actitud, la forma de ser, ¿no? Puedo decir, esa persona era tan dulce, amable y cariñosa, era inteligente, con gran convicción, tenía mucha responsabilidad. Entonces utilizo esta descripción ya para personificar cómo era internamente, cualidades, personalidad, aptitudes, todo aquello. Y también de manera general, pues yo puedo describir cualquier objeto, ¿no? Y cuando describo cualquier objeto, usualmente uso criterios de color, la materia, la forma, el uso. Por ejemplo, color blanco, este auto era color blanco, la manzana color roja, el edificio alto, el celular que sirve para hacer llamadas, características de cualquier objeto. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de descripción de acuerdo al objeto, elemento que describo. ¿Se entiende, muchachos, esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta de este elemento? Ninguna. Buenísimo. Entonces, esos son los tipos de textos descriptivos, de acuerdo al objeto que tiene. Ahora vamos a continuar con otro tipo de textos. Los textos expositivos. ¿Qué es un texto expositivo? Va a ser un texto que va a denotar un tipo de explicación acerca de algo, ¿ok? Un tipo de explicación acerca de algo. Entonces yo voy a poder encontrar, por ejemplo, dentro de los textos expositivos, algunos criterios. ¿Qué es exposición? La descripción
te mostraba los eventos tal cual son. En cambio, los textos explicativos buscan eso, explicar los fenómenos, no solo mostrártelos, sino dártelos a entender. Por ejemplo, cuando estamos repasando los contenidos de esta asignatura, trato siempre de utilizar palabras más sencillas, usar ejemplos que no están en las diapositivas, porque yo sé que las diapositivas las pueden leer, las van a tener, pero la idea es que ustedes entiendan el tema y que se aclaren dudas de lo que estamos avanzando. Entonces, yo trato de explicarles, ¿sí? Exponer los temas de una forma clara. Eso es lo que se busca. Y esa es la distinción de un texto expositivo, ¿ok? Ahora, estos textos expositivos van a tener muchos formatos. Por ejemplo, yo puedo tener los formatos monográficos de los textos. Las ponencias, las conferencias, las enciclopedias también son textos explicativos porque te buscan explicar distintos temas. Los textos de estudio, las recetas, son textos que buscan explicarte cómo hacer, cómo funciona, qué hacer. Entonces son textos explicativos. Ahora, estos textos explicativos van a tener una estructura parecida a los textos narrativos, pero la distinción de estos textos es que su contenido va a ser mucho más rico porque vamos a tener tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿A qué se refiere con introducción? La introducción va a ser la presentación de un determinado tema. Entonces, cuando yo introduzco algo, se especifica de qué voy a hablar. Esta sesión de lenguaje vamos a hablar de los textos expositivos. El objetivo es que ustedes aprendan a escribir adecuadamente un texto expositivo y además que puedan distinguir los distintos tipos de texto. Entonces, yo les estoy presentando de qué voy a hablar, cuál es el alcance de lo que voy a explicar, desde qué punto de vista lo voy a hacer. Es una introducción al tema. ¿Ok? Y luego tenemos un desarrollo. La parte del desarrollo en los textos explicativos es la parte más importante porque ahí es precisamente donde yo voy a explicar los contenidos, especificarlos, argumentarlos, ejemplificarlos. Ahora, hay muchos tipos de textos expositivos y tú puedes abordar cualquier temática con los textos expositivos. Temáticas técnicas como, no sé, un criterio de ingeniería, cómo arreglar un motor. Puedes también explicar por qué se da el cambio climático, cómo redactar un texto adecuadamente. Puedes explicar lo que sea. Y justamente porque puedes explicar lo que sea en un texto expositivo, vamos a tener distintas formas en las que se desarrolla un texto expositivo. La primera y la más importante va a ser la enumeración. ¿Qué es la enumeración? Es cuando yo voy a establecer punto por punto algunas calidades, características, criterios de los textos. Por ejemplo, yo puedo decir, el cambio climático. Ese es mi título. Y voy a enumerar. El cambio climático se produce por estos factores. Punto 1, la sobrecarga de energía. Punto 2, el calentamiento global. Punto 3, el mal uso de los residuos sólidos. Y así voy enumerando. Entonces, explico uno por uno los factores del cambio climático. Enumero 1, 2, 3. ¿Ok? Ese es un tipo de desarrollo. El segundo tipo de desarrollo van a ser el uso de comparaciones. ¿Qué son las comparaciones? Las comparaciones van a ser, por ejemplo, un elemento donde yo voy a utilizar el recurso para explicar de forma más fácil, más comprensible algo. Entonces yo les puedo decir, escribir un texto es como hornear un pastel. Porque cuando horneas un pastel, lo primero que tienes que definir son tus ingredientes. Y cuando escribes un texto, lo primero que tienes que definir son las palabras que vas a utilizar para escribir tu texto. Después tienes que mezclar esos ingredientes. Después tienes que mezclar esas palabras con
ciertos conectores y en una coherencia. Entonces, cuando yo comparo un elemento como escribir un texto, que puede ser algo complejo, desconocido para el lector, con algo más sencillo, más fácil de asimilar como cocinar, hacer una receta, voy a lograr que mi lector pueda asociar y pueda imaginarse el proceso, facilitando su comprensión, porque le estoy explicando y quiero que entienda. Entonces utilizo la comparación como punto. ¿Sí? Final, bueno, no final. Continuando, yo puedo utilizar los elementos pregunta-respuesta. En un texto expositivo no se refiere que va a haber un cuestionario, pregunta, respuesta, no, sino que a medida que yo voy desarrollando el texto, voy a responder algunas preguntas que he podido plantear en el texto expositivo o en la introducción. Por ejemplo, yo puedo tener un texto expositivo de ¿cuáles son los factores del cambio climático? Esa es mi pregunta en la introducción, lo planteo. Y a lo largo del desarrollo de mi texto expositivo, pues voy a ir respondiendo, ¿no? No voy a poner respuesta y punto. Voy a escribir párrafos que expliquen, que respondan a la pregunta que he planteado, que me he planteado o que he planteado al lector. ¿Ok? Entonces, me va a ayudar a plantear y responder las preguntas poco a poco. Puedo tener una principal, una pregunta general, puedo ir respondiendo varias a lo largo del texto, dependiendo del tema. Entonces, me ayuda a darle forma al desarrollo. Ahora, en el tema de las conclusiones, vamos a revisar también que un factor que se denomina y se utiliza mucho son las causas y consecuencias. Las causas y consecuencias va a ser una forma de desarrollo donde yo voy a plantear alguna causa de algo o alguna consecuencia de algo. Por ejemplo, yo puedo hablar, digamos que estoy hablando del cambio climático en mi texto. Entonces, tal vez el desarrollo de mi texto se va a centrar en establecer cuáles son las causas del cambio climático. Causa uno, la mala información sobre las energías renovables. Causa dos, la malversación energética de las empresas. Causa tres, y voy explicando qué causa. Y también puedo establecer las consecuencias, causas del cambio climático, el sobrecalentamiento global, la pérdida de energías renovables. Entonces voy planteando causa-consecuencia. Entonces, el desarrollo de mi texto busca darme a conocer cuáles son las causas o cuáles son las consecuencias de mi tema. ¿Ok? Y también puedo utilizar, por ejemplo, la ordenación cronológica. Este formato es recomendado cuando yo voy a hablar de algunos textos históricos o quiero dar a conocer alguna secuencia de eventos y para que se entienda mejor se recomienda que vayas cronológicamente. Si yo quiero hablar de la evolución o la historia de Bolivia, pues voy a empezar por la época de la República, cuando se ha fundado Bolivia. Luego voy a pasar a la época actual, año por año, suceso importante tras suceso importante. Va a ser en orden cronológico. Usualmente hay una línea de tiempo donde hay un inicio, muchos sucesos que se van desarrollando y pues un final, un fin, ¿ok? O un momento actual, ¿no? Hasta aquí llegamos. Este orden es recomendado para textos donde yo tengo que mencionar ese proceso. ¿Se entiende? Súper, muy bien. Buenísimo. Ahora, este texto expositivo va a tener, después de toda la argumentación que yo puedo dar, después de todo el desarrollo, donde puedo utilizar uno o más de estos tipos de desarrollo, voy a llegar a un elemento donde tengo que cerrar el texto, donde tengo que resumir el texto. A esto se va a denominar la conclusión. En la conclusión, usualmente reitero la idea inicial que he brindado, respondo a la pregunta fundamental
que me he planteado o sintetizo algún aspecto importante que he desarrollado en todo el texto. ¿A qué llego con el texto? Y concluyo con un aspecto muy relevante, realmente que quiero que el lector se quede con eso. En síntesis, el origen del cambio climático es culpa de la mala información. Entonces, sintetizo muchos elementos que he ido desarrollando en uno solo. ¿Ok? Ahora, esta estructura de los textos expositivos tiene que cumplir tres criterios importantes por el objetivo que quieren cumplir. Tienen que ser claros, tienen que utilizar un lenguaje sencillo, tienen que estar de forma, explicados de una forma que no quede la ambigüedad y tienen que utilizar un vocabulario adecuado, adecuado al público objetivo. Puede ser técnico, pero tiene que ser claro. También tiene que tener una estructura organizada, de inicio a fin. Las ideas no se pueden mezclar, tiene que estar una primero, otra después, primero el concepto, luego el ejemplo. Tiene que tener alguna lógica, dependiendo del tipo de texto y del tema que yo quiero abordar, pero tiene que ser organizada. Luego, tiene que tener una estructura objetiva. ¿A qué se refiere con objetividad? Objetiva se refiere a que el emisor va a brindar los hechos de una forma clara y sin sujeta a interpretaciones, es decir, va a tratar de brindar elementos que se pueden comprobar, que son generalizados, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos brindar información sobre el cambio climático y yo no les voy a decir, chicos, para mí el cambio climático es esto. No hay cuestiones personales en eso. Tiene que ser criterios aceptados. El concepto más utilizado de cambio climático es este, que puede estar sujeto a debate, pero tiene que ser elementos más o menos aceptados y validados. No puede ser opiniones muy personales, ¿sí? Tiene que tener criterios principalmente objetivos sobre el tema. ¿Se entiende? Súper. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a los textos argumentativos. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto... ¿Alguien está hablando, muchachos? Ok. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo va a ser aquel texto donde va a ir un poco más allá del narrativo, del expositivo, porque este texto va a darle un protagonismo más importante al autor. El autor no solo va a presentar hechos objetivos de una realidad y los va a mostrar, sino que además va a presentar textos de argumentación, es decir, va a mostrar opiniones, va a mostrar ideas, va a mostrar elementos que respalden una idea presentada. Entonces, los textos argumentativos se enfocan en un tema, en una temática, y presentan una tesis sobre esa temática. Si mi temática es el cambio climático, una tesis va a ser una idea clave sobre el cambio climático, algo específico. Por ejemplo, el cambio climático es el mal del siglo XXI. Esa es mi tesis. Es una idea, es una propuesta, es algo que yo digo o que alguien, una recopilación de lo que muchas personas dicen, pero lo presento, es una idea. Y a lo largo del texto, yo voy a buscar respaldar esa idea. Voy a buscar mostrarles por qué yo he dicho que el cambio climático es el mal del siglo XXI. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y voy a mostrar una serie de argumentos que validen lo que les estoy diciendo. De eso se trata los textos argumentativos, ¿ok? Y uno de los objetivos de los textos argumentativos es que busca influir en el lector, busca crear cómo se va a organizar el lector,
cómo el lector va a percibir. Lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el cambio climático es el mal del siglo XXI. Entonces, para influir en los lectores, en los receptores, pues yo voy a usar estos argumentos. El objetivo es que la gente diga, ah, sí, el mal del siglo XXI es el cambio climático, se dé cuenta, cambie su forma de pensar, cambie sus ideas. ¿Ok? Este es el objetivo. Ahora, en los textos argumentativos hay varios elementos, principalmente vamos a mencionar al emisor, al destinatario y al objeto de argumentación. ¿Quién es el emisor? Pues es el autor, el que va a presentar el texto argumentativo, el que busca convencer de algo a la población, el que busca que sus receptores le hagan caso, convencerlos de una idea. ¿Sí? Su propósito es convencer o persuadir. Y por el otro lado, vamos a tener al destinatario. El destinatario es la persona a la que le va a llegar ese mensaje, el que va a leer esa serie de argumentos, el que los va a interpretar y el que al final va a emitir si lo ha convencido o tal vez no. Entonces, la persona que recibe el mensaje. Y el objeto de la argumentación, pues es el tema. Si yo les estoy hablando de que el mal del siglo XXI es el cambio climático, pues ¿cuál es mi tema? Es el cambio climático. Si les estoy hablando de por qué es bueno y aconsejable comer una manzana al día, ¿cuál es mi tema? Una manzana al día. Entonces, la temática, la forma en la que yo presento el tema de lo que estoy hablando, ese es el objeto. Ese es mi objeto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta parte, muchachos? Vamos, dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy claro. Nada, muy bien. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora, estos textos argumentativos usualmente se van a dividir en dos grandes grupos, ¿ok? Primero vamos a tener a los textos argumentativos verbales. Cuando se refiere a verbales, se refiere a que se transmiten gracias a los códigos lingüísticos, que pueden ser orales, la palabra, o pueden ser escritos, los grafemas, las palabras escritas. Entonces, podemos tener textos orales, textos escritos. Orales escritos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre textos orales y textos escritos? Lo oral se transmite a través de la palabra y el vocablo hablado, ¿no ve? De la articulación, de los órganos fonadores y el sonido que se emite. Y en los textos argumentativos tenemos muchos formatos. Por supuesto que cualquier formato de texto argumentativo puede pasar de lo oral a lo escrito y de lo escrito puede pasar a lo oral. Pero hay formatos en los que por su función, utilidad, principalmente yo voy a utilizar un tipo de formato, ¿ok? Por ejemplo, los discursos políticos. Los discursos políticos pueden estar en un medio escrito, pero su utilidad hace que sea mejor que sean de forma oral, ¿no? Entonces, en el discurso político, por ejemplo, un político trata de convencerte a través de una serie de argumentos por qué es bueno que lo elijas o que votes por él. Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Entonces, va a buscar convencerte a través de argumentos. Los debates, lo mismo, buscas debatir para convencer a
alguien sobre una postura personal. Las conversaciones también, cuando estás conversando con un amigo, con una compañera y buscas convencerlo de algo, utilizas una serie de argumentos. Y por otra parte, los textos escritos son textos en los que por su formato usualmente se presentan en textos escritos, además porque son bastante largos. Por ejemplo, los ensayos. Los ensayos se trata de un conjunto de escritos con introducción, desarrollo y conclusión que te va a presentar un tema y te va a tratar de convencer a través de argumentos de ese tema. Y se presenta a través de artículos de opinión, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero presentar en un periódico una postura sobre un hecho, un suceso, un evento, estoy utilizando un texto argumentativo. ¿Ok? Esos son los formatos de los textos orales. Y ahora voy a presentarles un tipo de texto argumentativo que se basa también en la palabra, en los códigos lingüísticos, pero además de la palabra va a tener soportes que ayuden a comprender el mensaje. Cuando hablo de los textos argumentativos, icono verbales, que utilizan la palabra, pero además de la palabra van a utilizar un elemento gráfico que apoye a lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a los textos publicitarios. En los textos publicitarios te llega la publicidad con información precisa, clases de inglés, y te dice por qué es bueno que tú te inscribas a esa clase de inglés. Pero además de mostrarte las palabras y que tú las leas, te muestran imágenes de personas que están pasando las clases, que la pasan bien en las clases, que están triunfando en la vida gracias a saber inglés. Entonces, ahí mezclan el argumento verbal, la palabra, y además la refuerzan con un icono, imágenes. ¿M? Y también puede ser cuando nosotros estamos utilizando soportes audiovisuales para reforzar un mensaje. Los textos publicitarios se basan en ambas, ¿ok? Hasta aquí, ¿se entiende la diferencia de los textos argumentativos? Dicen, Súper, buenísimo. Ahora, estos textos argumentativos tienen un formato muy parecido a los textos expositivos. Van a tener una introducción, van a tener un desarrollo y van a tener una conclusión. La introducción y la conclusión son muy parecidas. La introducción va a buscar presentar un tema, establecer el objetivo del tema y la idea principal. Y la conclusión va a buscar sintetizar lo expuesto, recordar algunos elementos clave de todo el desarrollo y confirmar la idea, la tesis o rechazarla, argumentando. En cambio, en el desarrollo es aquí donde se distinguen los textos argumentativos, porque en el desarrollo no solo voy a exponer puntos como en los textos expositivos, voy a argumentar los puntos, es decir, voy a mostrar enunciados muy bien elaborados con un gran contenido semántico que me van a ayudar a que mi idea principal sea reforzada, sea validada, sea tomada en cuenta. Entonces, la estructura del desarrollo es mucho más compleja en los textos argumentativos. ¿Ok? Es muy importante que vean que en la argumentación se requiere elementos, oraciones, frases, enunciados bien concisos, pero completos para que el lector comprenda lo donde quiero llegar. Porque no se olviden que el objetivo es persuadir. Entonces, aquí el desarrollo es muy complejo. ¿Sí? Y algunas características lingüísticas de la argumentación van a ser, por ejemplo, el empleo de la primera persona o de la tercera. Cuando yo quiero argumentar sobre algo, usualmente voy a utilizar el yo, porque como estoy argumentando desde una postura personal, utilizo yo opino, yo creo, yo considero. Pero también se puede utilizar la tercera persona cuando digo el cambio climático es, el cambio climático tiene, el cambio climático va a,
Entonces, utilizo la primera y la tercera persona usualmente, ¿ok? Para denominar que estoy hablando de un elemento y estoy argumentando sobre ese elemento. La segunda característica es su sintaxis. Les decía que el texto argumentativo es uno de los textos más complejos porque requiere que los argumentos estén tan claros y como proporcionas usualmente muchísima información porque tienes que respaldar una idea, tienes que utilizar conectores, preposiciones, adjetivos, ordenar bien los sustantivos, organizar las oraciones entre sí, organizar las temáticas de los párrafos para que la idea se comprenda. Entonces, su sintaxis es muy elaborada, tiene bastantes elementos. Y finalmente, esta sintaxis va a tener la presencia de muchas modalidades oracionales, es decir, va a tener muchos tipos de oración dependiendo de lo que yo quiero argumentar, pero principalmente va a utilizar todos los elementos de la oración posible. Por ejemplo, los enunciados en las oraciones enunciativas. Va a presentar postulados afirmativos. El cambio climático es una problemática de orden mundial. Entonces, enunciado. Interrogativo. ¿Cuáles serán los factores del cambio climático? ¿Habrá alguna solución que podamos adoptar? Interrogaciones que me van a ayudar a desarrollar. Exhortativo. Cuando los argumentos me están denominando qué sí y qué no. Por ejemplo, las personas deben informarse mejor. Se debe comprar más insumos de salud. Entonces, me está exhortando a que yo o que las personas, los lectores, hagan algo exhortativo. Y también puede ser dubitativa, porque como estoy argumentando, yo puedo dudar de otros argumentos que no respaldan mi tesis, ¿no? ¿Será posible que las personas que están en contra del cambio climático tengan otro tipo de intereses? Dudo de algo. Hago dudar a las personas sobre los enunciados que no respaldan mi tesis. ¿Ok? Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido. Listen, perdón, una duda. Adelante, adelante. ¿Tesis es lo mismo que idea? Ah, ya. Sí, el término tesis, nosotros lo conocemos como un texto, una investigación grande que se realiza, y sí es eso también una tesis. Pero una tesis es una idea central que presenta en un enunciado, por lo general afirmativo, donde tú vas a respaldar lo que quieres decir. Por ejemplo, les decía, el cambio climático es el mal del siglo XXI. Esa es mi idea central, esa es mi propuesta de idea. Y yo, a lo largo de los argumentos, quiero respaldar esa idea. Entonces, sí es una idea, pero no es cualquier idea. Es una idea dentro del texto que es clave, que va a hacer girar a todo a todo lo que voy a decir en el texto. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Entonces, en los textos argumentativos, usualmente hay una tesis donde se va a presentar o en la introducción. En el texto voy a hablar sobre las desventajas de no comer en las horas asignadas. En el texto voy a hablar sobre la importancia de la educación en la primera infancia. Entonces, voy a presentar mi tesis, la idea, y a lo largo de todo el texto voy a hablar de esa idea. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda, pregunta, muchachos?
¿Dudas, consultas? ¿Nada? Bueno, muchachos, y no hay más dudas y consultas, pues hemos concluido el tema de esta semana, el tema de los textos. Y bueno, concluyendo este tema, pues hemos concluido básicamente todo el avance del curso preuniversitario. Esta es la última semana, nuestra última clase de lenguaje. Como han podido ver los comunicados, pues el examen se va a realizar la siguiente semana, el 6 y 7 de diciembre, bajo las mismas condiciones de los primeros exámenes. Entonces, bueno, muchachos, ha sido para mí realmente un gusto poder compartir, poder facilitar, espero que así haya sido su conocimiento sobre el área del lenguaje, pero sobre todo su inspiración, su motivación a poder ingresar a una de las facultades más prestigiosas de la universidad. Comentarles que el hecho de estar en el curso preuniversitario es una oportunidad que no todos los jóvenes tienen y siéntanse muy afortunados. Espero que en los primeros parciales hayan sabido aprovechar esa oportunidad y que en este último puedan realmente demostrar toda su capacidad, toda su intención de querer ser profesionales. Yo sé que todos vivimos distintas situaciones, dificultades personales, y es un periodo de la vida donde nos preguntamos muchas cosas: ¿estará bien, estará mal, será la decisión correcta o no? Y espero que realmente para muchos haya una satisfacción al ver los resultados del proceso de admisión, que lo que les depare la vida esté acorde al esfuerzo que ustedes le ponen, al entusiasmo. Nunca pierdan esas ganas, no se rindan si los resultados no son lo que esperan. Y para los que sí, tienen que esforzarse muchísimo cada día para sobresalir, para ser personas de bien, porque nuestro país necesita buenos jóvenes, necesita buenos profesionales, más en el área de salud. Entonces, con estas palabras me despido. Les agradezco muchísimo su participación, motivación a lo largo de este curso preuniversitario. Muchas gracias, muchachos. Les mando un abrazo infinito con los mejores deseos. Espero que nos encontremos en algún momento en las clases de la universidad y pues un gran, gran abrazo. Gracias por todo, Lice. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Muchas gracias, muchachos. Realmente lo he disfrutado mucho. Que les vaya muy bien. Y nos estaríamos viendo, pues, espero que en próximas oportunidades. Gracias, muchachos. Los quiero.